Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente, amados hermanos, consiervos, hijos del Altísimo, nuevamente conectados desde Chile, desde los montes del Valle de Curacaví. Su servidor Osvaldo Calderón, y continuamos con nuestra serie de la religión, donde estamos justamente escudriñando y exponiendo a la luz justamente el Principado de Grecia. Ya vimos los Shabbatot anterior, justamente todo lo que implicaba Babilonia, que es parte de la religión, y ahora estamos viendo a su compañera Grecia, que ya estamos en la tercera parte. Hoy vamos a revisar a grandes rasgos tres temas, de los cuales vamos a incorporar otros dentro de ellos, ¿no es cierto? Y vendría siendo justamente a Farmaqueia, el teatro y la política, que son los temas más grandes que vamos a tocar hoy día, y que claramente son parte de lo que el legado, o digamos los hijos o los ruajim, ¿no es cierto?, los espíritus de Grecia están invadiendo el planeta, y justamente son parte de esta, digamos, huestes infernales que contaminan el planeta. Y claramente contaminan también lo que vendría siendo a la asamblea del Mesías. Farmaqueia. Yo no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de Farmaqueia, pero para aquellos que no han oído hablar de Farmaqueia, de aquí les vamos a comentar hoy día y los vamos a introducir a lo que significa esta palabra, porque de esta palabra deriva una palabra conocida por todo el planeta, y en el caso particular acá en nuestra región, hablemos de Sudamérica y en todo lo que viene siendo habla hispana, también claramente España, ¿no es cierto? De aquí deriva la palabra farmacia. La palabra farmaqueia, de aquí deriva la palabra farmacia, y de farmaqueia, ella deriva de la palabra farmacón. Y farmacón, con respecto a lo que es farmaqueia, significa hechicería o veneno. Sí, lo que usted acaba de oír. Farmaqueia, que viene de la palabra fármacon, ¿no es cierto?, significa hechicería o veneno. Yo le pregunto a usted, ¿en qué instante nosotros podemos ver una atmósfera de hechicería que haya contaminado a alguien? Creo que usted ya está entendiendo a dónde estoy apuntando. Sí, desde el principio, Bereshit, el capítulo 3, nosotros vemos justamente lo que la serpiente hizo para poder seducir a Eva y hacerla transgredir la Torá conjuntamente con su esposo Adán. Entonces aquí nos damos cuenta que esta situación, esta palabra en particular, no es de ahora último, esto viene desde el principio. Hemos ministrado más de alguna vez, ¿no es cierto?, y con algunos hermanos y algunos pastores hemos conversado estas cosas, que no es posible que Eva haya llegado y tomado del fruto sin tener absolutamente ninguna conciencia, como que, ya veamos qué pasa con esto. No, algo debió haber ocurrido en ese instante. Tan cerca ya lamentablemente estaba la serpiente de Eva, que la incorporó o la abrazó o por decirlo de alguna manera, la envolvió en una atmósfera de brujería, de hechicería, donde los sentidos quedaron totalmente distorsionados, cosa que finalmente lo que era de muerte finalmente no era tan de muerte, y transgrede la Torá y peca. Y ese pecado trajo muerte, y muerte eterna para aquellos que no se arrepienten. Amados, vamos a ir rápidamente para recordar y refrescar un poco justamente nuestra memoria de esta palabra fármaco, que significa hechicería o veneno, que justamente el primer momento donde nosotros vemos que hay una seducción a tal nivel que hace transgredir, hace tropezar, ¿no es cierto?, la Torá, viene siendo en Bereshit 3 del verso, bueno, puede leer usted el capítulo completo, pero vamos a enfocarnos para seguir avanzando solamente en el verso 4 hasta el verso 6. Y por favor veamos justamente qué es lo que pasa en esta atmósfera, cerca, muy cerca, al lado del árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Dice así, Bereshit 3,
Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que, verso 5, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. La pregunta: ¿a qué van a ser abiertos los ojos? A la maldad, claramente. Y seréis como Elohim. ¿Por qué? Miren, observen lo que acabo de decir. Miren lo que agrega la serpiente. Y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Puesto que hasta ese instante, la pregunta: ¿ellos habían conocido algo malo? No, era todo perfecto, era todo agradable, era todo bueno. ¿Cómo lo dijo Rab Shaul? Que la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Entonces se pueden dar cuenta que estando dentro del reino, tiene esas tres condiciones el reino. Son esos tres pilares los que sustentan el reino. Y el gran pilar que sustenta estos tres pilares viene siendo el amor. Porque el Padre es amor. Entonces, por lo tanto, usted se podrá dar cuenta acá que este ambiente de hechicería hizo algo en los sentidos, porque eso es lo que hace la hechicería, trastornó los sentidos, y lo que ya era de muerte, ya lo que era malo, ya no era tan malo. Vuelvo a repetir, verso 5, dice: sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Ellos habían conocido todo lo bueno, pero resulta que se le abrieron los ojos a otra área que no estaba permitida para ellos, y era lo malo. Entonces se le abren los ojos al mal. Miren lo que pasa en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amado, usted se podrá dar cuenta que aquí hay tres cosas, tres elementos que curiosamente están también dentro del árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. Qué curioso, cuando sabemos que el árbol de la vida es bueno, agradable y perfecto, el árbol de la muerte es bueno, agradable y codiciable. Se puede dar cuenta, aquí estamos dándonos cuenta que como algo trastornó los sentidos de la mujer, y digo los sentidos porque está escrito acá: y vio la mujer. ¿Qué fue lo primero que se trastornó? El oído, la palabra, lo que estaba llegando acá. Había algo que estaba hablando y que no era la palabra del Padre, sino que era otro sonido, era otra palabra de otro ser. Aquí dice claramente que es la serpiente, y entendemos lo que viene siendo la serpiente, viene siendo Pitón, ¿no es cierto? Y Pitón justamente es la que obedece a la adivinación, a la brujería y la hechicería. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que Pitón claramente en forma oficial ya estaba manifestada, ¿no es cierto? Claramente que sabemos que es Hasatán, pero lo estamos llevando a lo que hoy día nosotros estamos entendiendo, cómo operan estos principados y todas estas huestes de tinieblas. Y resulta que aquí la serpiente le cambia la sensación, le tuerce los sentidos, y resulta que ella vio ahora el sentido de la vista. Vimos primero el oído, ¿no es cierto? El sentido del oído, ahora el sentido de la vista fue alterado. A causa de lo que el oído estaba oyendo, se alteró, algo pasó dentro de ella, que finalmente en el verso 6 ella ve que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Amados, ¿se puede dar cuenta de lo que viene siendo una atmósfera de brujería o de hechicería? Bueno, de aquí estamos nosotros tocando hoy día justamente uno de los hijos o de los Ruahim, espíritus de Grecia. Y aquí estamos hablando hoy día de Farmakeia. Y claramente Farmakeia, que obedece justamente al tema de los fármacos, o sea, no voy a hablar de medicamentos, estoy hablando de fármacos, Farmakeia, claramente es muy curioso que hacen bien para una cosa, pero hacen mal para otra. Le dan un fármaco para la depresión, pero cuidado con este que es para atacar la depresión, que finalmente lo puede llevar al suicidio. Bueno, ¿cómo es la cosa? No es justamente para la depresión, para sentirme mejor, pero tenga cuidado que no sea cosa que lo pueda llevar al suicidio. A ver. Y este otro es bueno para esto, pero es malo para el colon. Este otro es bueno para esto, pero es malo. A ver.
O usted me va a decir que nunca ha leído justamente la letra chica en las cajitas donde vienen justamente los fármacos. Usted se puede entender que lo que las personas hoy día están consumiendo técnicamente es hechicería moderna, hechicería envasada. Amados, estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que hoy día implica el tema de la farmacia. Farmaqueia es parte justamente de lo que dejó Grecia y lo que estableció Grecia. Y resulta que claramente las personas que están influenciados por el espíritu de Grecia claramente son farmacodependientes. Ah, sí. Por supuesto que sí, y a eso si usted le suma también si empezamos a investigar en la vida de esa persona, si claramente hay una dependencia de los fármacos, claramente es porque ancestralmente sí había brujería y hechicería, o sea, había farmaqueia, ¿ya? Había hechicería ancestral, iniquidad. Entonces las personas que son farmacodependientes o inclusive ya han incorporado ya al otro tipo de fármaco, lo conocido como drogas, que son alucinógenas, y estamos hablando de la drogadicción de la mala manera claramente, es exactamente por el mismo camino. Ahora, ustedes se podrán dar cuenta que curiosamente los símbolos de la salud a nivel internacional obedecen a una asta o a un báculo y una serpiente enroscada. Sí, usted creo que lo está viendo en este instante, ¿no es cierto? Lo está llevando a su memoria porque lo ha visto más de alguna vez. Ha visto una X roja, no una cruz roja, una X roja, un báculo y una serpiente. O bien también ha visto justamente un báculo y dos serpientes enroscadas, ¿no es cierto?, con alas, o bien como con un cáliz, por decir una forma. O también claramente un báculo y una serpiente enroscada solamente. Todas estas alternativas visuales que usted está viendo, que está hoy día trayendo a su memoria, que la ha visto más de alguna vez, les voy a mostrar de dónde lo saca justamente Farmaqueia. Claramente lo quiere llevar muy espiritual y lo quiere llevar a la escritura. Sí, ¿cómo así? Por supuesto, la escritura. Miren lo que pasa justamente en Números capítulo 21 y vamos a ver ahí el pasaje justamente cuando el pueblo de Israel empieza a murmurar en contra del padre y en contra de la cabeza que tenía por delante, que era Moshe, y el padre envía serpientes venenosas. Vamos allá a Números capítulo 21. Usted puede leer el pasaje completo. Por aquí vamos a leer del verso 4 en adelante, es Número 21, del verso 4 en adelante. Y aquí usted se puede dar cuenta la astucia del enemigo, cómo quiere confundir, y no, si es bueno, finalmente, no es tan bueno, no, está disfrazado. Acá, y recuerde, el tema babilónico también hay una mezcla, y bueno, el papá aborrece las mezclas, lea por favor justamente Levítico 19, pero bueno, vamos a irnos a Número 21, verso 4 en adelante, dice así: después partieron del monte de Or, camino al Mar Suf, en comillas Mar Rojo, ¿no es cierto?, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, verso 5, y habló el pueblo en contra de Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, Mitzraim, ¿no es cierto?, para que muramos en este desierto? No hay verdadera comida, no hay agua, y estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. ¿De qué estarían hablando? Usted lo tiene en la versión Valera, está hablando del maná, este pan tan liviano, ¿no es cierto? Miren la forma en que se expresa en la versión Kadosh, ¿ya? Para que vaya entendiendo. Verso 6. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes venenosas. Usted tiene serpientes ardientes, ¿no es cierto?, que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Yo hago un poco de memoria. ¿Qué pueblo de Israel cree usted que murió? Los hijos de la serpiente, claramente, que estaban mezclados dentro de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Aquí vemos un
momento de intercesión. Intercedió, ¿no es cierto?, por el pueblo. Verso 8. Y Yahweh dijo a Moshe, hazte una serpiente feroz y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un poste, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Se puede dar cuenta entonces el símbolo de la salud hoy día a nivel internacional. Usted lo puede ver inclusive hasta en el logotipo justamente de la OMS, ¿no es cierto? Usted puede verlo en muchas partes, ¿no es cierto? En las ambulancias, etc. Y el símbolo de la salud hoy día es un asta con una serpiente enroscada. ¡Uy, que son espirituales! Entonces se puede dar cuenta cómo todo esto ellos lo llevan, pero saben lo que están haciendo. Son muy astutos. Recordemos lo que mismo Mashiach dijo. Los hijos de las tinieblas son más astutos, más hábiles que los hijos de la luz. Entonces, a usted ahora podrá entender por qué también Mashiach dice justamente en Juan capítulo 3, en el verso 14, ¿no es cierto? Y lo hago en memoria para que usted lo pueda justamente ahora entender este pasaje. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando miraban a la serpiente, el pueblo de Israel, no el mundo, el pueblo de Israel podía vivir. Y en este caso no cambian absolutamente nada, porque en este instante cuando levantan, tal como se hizo con la serpiente, cuando levantan a Mashiach, el pueblo de Israel que lo mire a él y crea que él realmente es el Cordero de Elohim, se arrepienta, podrá vivir. Por eso dice claramente acá, para que todo aquel que en él cree, ¿cuándo va a creer? Cuando lo vean arriba, ¿no es cierto?, del madero, ¿no es cierto?, no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, arrepentimiento y volverse a la Torá. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de lo que estamos hablando hoy día con respecto a lo que vendría siendo farmaqueia. Entonces, acá usted se puede fijar, ¿no es cierto?, que la persona fármaco dependiente está por causa de una influencia de Grecia, sí. Y dentro de eso, ¿hay una influencia de hechicería ancestral? Sí. Iniquidad. Generación tras generación tras generación. Y finalmente la persona en el momento, en el hoy, es fármaco dependiente o bien ha sido derivado al ámbito de la droga alucinógena. ¿Se fija? Entonces acá usted se puede dar cuenta cómo operan las tinieblas, ¿no es cierto? Cómo operan las tinieblas. Y aquí vamos a saltar ya a otra etapa, a otra cosa. Y usted dice, pero ¿cómo? Uy, ¿verdad? Sí, no lo había relacionado. Justamente, no lo había relacionado. Pero resulta que aquí vamos a hablar también de algo que es muy popular y que se ve sumamente sano. De hecho, tanto así que hasta eso está incorporado dentro de las casas como parte de la vida. Y aquí estamos hablando con respecto a lo que dejó también Grecia, que es el teatro. Sí, ¿qué tiene de malo el teatro? Momento, no estamos diciendo que el teatro sea malo. Estaba hablando justamente de cuáles son los espíritus que están justamente siendo gobernados por Grecia y que no solamente están a nivel global. Aquí estamos hablando de lo que está afectando a la conformación de la religión que está incorporada hoy día engañando justamente a la asamblea de Mashiach. Aquí no estamos hablando del mundo, no estamos haciendo ningún examen a nivel mundial. Miren lo que pasó con Grecia, no estamos haciendo historia. Aquí estamos mostrando cómo opera el mundo espiritual. Y observen lo siguiente, el teatro, que claramente es otro ruajim de Grecia, ¿no es cierto?, que es otro hijo de Grecia, claramente de aquí viene el tema de las máscaras y los actores. El punto está que la palabra actor es una palabra griega. Sí, ¿y sabe lo que significa actor? Hipócrita. Por supuesto, usted me va a decir de que una persona, cuando usted lo ve llegar y usted sabe que como que no le cae muy bien, dice, ¡uy, tanto tiempo como está! Sonríe delante de usted y en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Colocándose una máscara, ¿sí o no? ¿Ya? Y resulta que después lo saluda, todo bien, dialoga con usted protocolarmente y usted dice, pero bueno, si yo sé que yo no le caigo bien, ¿cómo actúa de esta forma como que nada ha pasado, como que le cayera tan bien?
Hasta usted podría llegar a pensar un poco más allá y decir, qué buen actor es, ¿no es cierto? Sí, hipocresía. Hipocresía. Entonces usted se puede dar cuenta que sí, el teatro viene con algo interior que viene siendo la hipocresía. Pero no lo miremos, por favor, no estamos aquí juzgando el cine, esas cosas. No. Aquí estamos hablando de una actitud espiritual, lo cual sí está incorporada hoy dentro de la asamblea. O usted me va a decir que todos los hermanos de la congregación andan en forma pura, en forma simple, sin caretas. ¿Se puede dar cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa rápidamente en un pasaje justamente donde Rav Shaul hace un comentario en la carta de Gálatas en el capítulo 2. Y veamos lo que pasa con Pablo en Gálatas capítulo 2. Verso 11 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro en algún instante tuvo miedo de los judíos que eran justamente talmúdicos, porque eso está hablando acá con respecto al tema de la circuncisión. Recuerde los que eran fariseos, unos ciertos legalistas, y claramente que eran talmúdicos y querían imponer la circuncisión a la conversión de las personas. Claramente ahí estamos viendo los falsos que se hacían pasar, ¿no es cierto?, como discípulos de Mashiach, pero querían imponer la circuncisión. Entonces, en este caso aquí, Pedro está siendo visto por Pablo y hace el comentario. Fíjense acá lo que dice acá. Vuelvo a repetir, verso 12, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, o sea, ya no compartía con las personas para poder seguir predicando el mensaje, ¿no es cierto? Porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Verso 13, y en su simulación participaba también con otros judíos, como que nada, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Se puede dar cuenta que inclusive, ojo, aquí Pedro tropezó. Bueno, Pedro no tenía tan buen carácter, un carácter tan firme, tan guerrero, sacó la espada y le cortó la oreja al sirviente, ¿no es cierto?, al siervo que tenía justamente el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando fue justamente a buscar a Mashiach allá en el monte de los olivos. Entonces, a ver. Entonces, aquí por eso Pablo, miren el comentario que hace justamente al principio. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, dijo, oye Pedro, para, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo se te ocurre y no das la cara? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? O sea, lo resistí cara a cara. Y era por causa de eso, porque él había sido hipócrita. Porque no dijo, no sé que con ustedes no, o sea que con ustedes sí, no, yo comparto con ellos porque tengo que no. Él quería quedar bien, y como que no, como que sí. Bueno, ¿cómo es la cosa? Por eso Pablo se molesta tanto y hace este comentario hablando de la hipocresía. Y aquí estamos hablando justamente parte de las cosas espirituales que justamente maneja Grecia, ¿ya? Ahora, bueno, obviamente de Grecia, por causa del mismo teatro, nace todo lo que nosotros hoy día conocemos como el entretenimiento. Claramente muy evolucionado, muy desarrollado, ¿no es cierto?, a lo que nosotros bien conocemos hoy día. Todo lo que implica la parte del cine, ¿no es cierto?, etcétera. Cosas que claramente a nivel espiritual distraen, claramente. Porque, ¿qué hace el caso del entretenimiento? ¿Afecta qué área? ¿El espíritu o el alma? El alma. Por supuesto, entonces finalmente desvía a la persona y la entretiene en vez de estar esa persona invirtiendo su tiempo y claramente educándose a través de la escritura. O bien estar escuchando una prédica, estar aprendiendo, estar siendo justamente alimentado. Amado, usted me podrá estar diciendo, pues que no vamos a estar todo el día en eso. Bueno, amado, usted come lo que necesita comer. Usted dirá, pero que necesitamos distraernos también. Sí, yo no estoy hablando de eso. Pero recuerde una cosa, no sea cosa que se enlace a tal nivel que usted pierda el tiempo. Y inclusive, aún más, puede llegar hasta contaminarse sin darse cuenta. Ver cosas que no debe estar viendo, oyendo cosas que no debe estar oyendo, cuando debería estar justamente usted alimentando su ruaj, su espíritu. ¿Usted quiere ser usado por el rey? ¿Usted quiere hacer cosas más grandes que las que el rey hizo? Bueno, entonces tiene que incorporarse dentro de una atmósfera
¿no es cierto?, que sea del reino. Si usted voluntariamente se sale esos parámetros, claramente algún día nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, lo podrá usar. Pero si usted cree, y usted desea, y usted anhela poder justamente servirle con todo el corazón, entonces bueno, hágalo. Sumérjase en él, sumérjase en él, sumérjase en él. No se deje desviar emocionalmente por lo que Grecia está haciendo. Otro de los ruajim que tiene justamente Grecia, y esto es algo que está sí o sí incorporado de forma, por decirlo de alguna manera oficial dentro de la asamblea, es la homilética, no sé si le suena, y la hermenéutica, no sé si le suena. Algunos que han estado en escuelas bíblicas le han enseñado homilética, le han enseñado hermenéutica, le han enseñado un montón de cosas que van con la ética, ¿no es cierto? Bueno, la homilética justamente dice que es para aprender a predicar la palabra. Cuando uno lee estas definiciones realmente da risa. ¿De cuándo acá Grecia me va a decir a mí lo que el reino de los cielos hace a través del Ruach HaKodesh? O sea, ¿se puede dar cuenta usted que aquí estamos hablando de cosas que son totalmente incompatibles? Totalmente incompatibles, pero sin embargo, cientos de miles de millones de hermanos pastores hoy día que han pasado por estas escuelas bíblicas han sido contaminados con este espíritu. La homilética. Entonces resulta que a eso hay que sumarle claramente todo lo que implica la teología, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos ministrado esto porque una de las cosas que tenemos que tener claros es que nadie puede entender las Escrituras si no ha sido transformada su mente a una mente de Medio Oriente. Por lo tanto, si usted insiste en seguir transformando su mente a una mente occidental griega, le digo que está a cientos de miles de millones de kilómetros de la verdad. ¿Sabe? Aún más, le puedo decir, hay un abismo entre Grecia y el reino. Entonces, si usted piensa que la teología, que es la fusión entre la filosofía y la religión, o sea, podrá entender a dónde va. Pero es que a mí en el instituto, y si le digo aún más, en Israel esto está vigente. En Israel están justamente entregando escuelas donde sí, efectivamente, está toda la metodología griega para enseñar. ¿La están usando? Sí, lamentablemente la están usando. Pero pues, ¿es en Israel? Sí, en Israel. Y hay una mezcla, porque claramente Babilonia, usted bien sabe que cómo opera, estamos hablando de religión, que es la mezcla entre ambas cosas. Y claro, Babilonia dice, no, pero si estás hablando en hebreo, así que tranquilo. Sí, pero está Grecia de por medio, así que no. Queremos lo puro, queremos lo que viene del cielo, queremos el matzá del cielo, queremos el maná del cielo. Usted no puede estarse contaminando justamente con la ideología o con el mecanismo o, por decirlo de alguna forma, con la mecánica que tiene Grecia para enseñar. Entonces, usted se podrá dar cuenta que claramente la homilética como que no es cierto? Bote, dé por basura, tal cual como dijo Rab Shaul, di por basura, todo dando por basura todo lo que pensaba por ganancia. Hágalo ahora. Y a eso, sumémosle la hermenéutica. ¿Le suena también, no es cierto? Y la hermenéutica, ¿no es cierto? Es para poder aprender supuestamente a comprender o a descifrar las Escrituras. Pregunto, en ambos casos, el Ruach HaKodesh no fue dejado en nosotros para justamente hacer eso. ¿No justamente es para que nos lleve a toda verdad y justicia? ¿Acaso no dicen los salmos que la sumatoria de tu palabra es verdad? ¿De cuándo acá el alma me va a decir a mí lo que el Ruach dice? ¿No será de espíritu a espíritu? ¿No será en la misma dimensión? Entonces aquí, hermenéutica. Y no sé, aquí, para los que conocen un poco de historia, ¿les suena el nombre de Hermes? ¿Hermenéutica? ¿Les suena? Bueno,
Hermes, ¿no es cierto?, es, según el Partenón griego, uno de los dioses olímpicos de la sabiduría, de las artes, la escritura, del ingenio, o ingenioso, ¿no es cierto?, persuasivo, elocuente. ¿Les suena eso? Estas personas que son tan elocuentes y hoy, pero no se tropiezan con nada, es como que lo tienen formateado, es una cosa, es como estar leyendo un libro. No se tropiezan, ni siquiera dan un segundo como para pensar la siguiente idea. Es una metralleta muy ordenada de información. Son muy elocuentes y todo calza aquí, aquí, acá, acá. Y al final uno dice, no hay como forma de entrar a decir, pero es que en realidad nada, no dan espacio, no dejan ni una sola abertura para dar oportunidad de nada. Muy elocuentes, o sea, las personas quedan impactadas. Estoy hablando justamente de una de las características de este dios griego, ¿no es cierto?, Hermes. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, él trabaja con la sabiduría, las artes, la escritura, el ingenio, la persuasión, es elocuente y observe, y es protector de mentirosos y ladrones. A ver, sí, protector, por favor usted investigue, investigue, no se quede con lo que nosotros estamos entregando, investigue, para que más se le abran aún todavía los ojos y se le caigan las escamas y se le corran los velos. Protector de mentirosos y ladrones, mensajero de los dioses y Dios del comercio. Es mensajero de los dioses. De la pregunta, ¿de qué dioses? Si no hay dioses. Se hacen pasar por dioses, pero que no lo son. O sea, son demonios. O sea, ¿es el mensajero de los demonios? Sí, eso lo estamos leyendo. Exactamente así. Ahora, si es el dios del comercio, ¿usted sabe cómo se le llama al dios del comercio? Mercurio. ¿Le suena? También le llama Mercurio. No solamente Hermes, también le llama Mercurio. Y de aquí viene justo la derivación de los días de la semana al día miércoles, que curiosamente es el día más malo del comercio. ¿Se puede dar cuenta? ¿Se acuerda cuando vimos los tiempos naturales y espirituales? Revise justamente esa enseñanza, aquí se va a dar cuenta exactamente de lo mismo que estamos hablando. Ahora, claramente, vuelvo a repetir, la hermenéutica supuestamente es para aprender a interpretar las escrituras. Y Pablo, Rav Shaul, dijo claramente que las escrituras no se interpretan, sino que se disciernen espiritualmente. Porque cuando estamos hablando de interpretación, estamos hablando como yo personalmente creo que debería de ser. Yo no estoy diciendo, siento en el espíritu, en el ruaj, ¿no es cierto?, que esto va por esta área, o bien a tal nivel de relación con el Padre que el Padre revela lo que está escrito. Entonces, cuando el Padre revela, cuando el Ruach HaKodesh está trayendo espíritu de revelación y de entendimiento de las Escrituras. Entonces, la pregunta, vuelvo a hacerla, necesitamos de que Grecia nos venga a envenenar nuestra alma haciéndonos creer algo que es falso y que sí suena como correcto, sí suena como bien, porque por favor, no me venga a decir que no, porque sí usted lo ha sentido y lo ha vivido, lo ha experimentado. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado y por eso la religión es nociva. Si el Padre dijo, ¿no es cierto?, salid de ahí, pueblo mío, con respecto a Babilonia, ¿qué cree usted que le está gritando en este instante con respecto a Grecia? Hay que salir de la religión. Sal de ahí, pueblo mío. Sal de ahí, pueblo mío. Entonces, el Ruach HaKodesh, ¿dónde queda? Claramente, el reemplazo del Ruach HaKodesh para la religión viene siendo el saber, 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 saber. Ese es el reemplazo. ¿Ah? La homilética, la hermenéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando a otro tema dentro de lo mismo, al ámbito espiritual. No sé si la palabra porneia, no sé si le suena. Quizás no, ¿no es cierto? Pero la palabra porneia en español, que es una palabra griega, al español significa fornicación. ¿De qué aparece la palabra pornografía? ¿Le suena? Otro de los hijos de Grecia, porneia. Y claramente eso trae una torcedura en la mente, en el alma, en la imagen que es retenida por los ojos. Recordemos claramente que la mujer vio que era bueno cuando era de muerte. La que hace la pornografía, exactamente lo mismo. Agarra, justamente toma, empieza a carcomer
todas estas áreas donde hay ilegalidad por causa del pecado ancestral, ¿no es cierto? Y eso lo tuerce. Y claramente la pornografía deriva hasta llegar a lo más bajo de la naturaleza humana. Y eso es de Grecia. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ah? ¿Se da cuenta todas las cosas que vienen con la religión? Sí, Grecia y Babilonia. Cultura greco-babilónica. Y miren lo que vamos a ver ahora, para ir cerrando. Y usted va a decir, pero sí, por supuesto. Pero estamos haciendo un repaso histórico, claramente, pero que sí es espiritual. Y observe otra de las cosas más que hoy día vamos a mostrar. La política, ¿les suena? Pero sí, justamente los griegos fueron los que la inventaron. Y ahora aquí vamos a revisar un poquito de historia para poder entender también la tras bambalina de lo que implica justamente el tema de la política. La política claramente nace en Grecia y aquí también nace todas las formas, entre comillas, de gobierno, a lo cual una de ellas, que es la más popular, ¿no es cierto?, vendría siendo y la que hoy día se maneja fuertemente en casi todo el globo, con respecto a la democracia, ¿no es cierto? Y la democracia es una palabra compuesta de demos y kratein, que significa pueblo y gobernar, o sea, donde el pueblo gobierna. Democracia, ¿ya? Ahora, el caso de la democracia es un postulado que se hace dentro del 335 al 322 antes de Mashiach. Pero resulta de que Grecia entra como imperio a gobernar el planeta desde el 331, o sea, estamos hablando poquitos años desde que justamente esta filosofía, este postulado filosófico de Aristóteles, ¿no es cierto?, entrara oficialmente. O sea, empiezan en el 335 a pensarse, a filosofar con respecto al tema de la política, y Grecia en el 331 entra como imperio a extenderse en todo el planeta hasta el año 168 antes de Mashiach. Entonces, claramente toda esta filosofía, ¿no es cierto?, de Aristóteles, a lo que se conoce como filosofía política, se desarrolla en el 335 al 322. O sea, claramente todo preparado para poder contaminar todo el globo terráqueo. Ahora, para ir dándole un poco más de sustancia a esto, usted me preguntará, o quizás no se ha preguntado, pero yo se lo voy a contar igual. Usted sabe cómo, cuándo y dónde nace lo que hoy usted y yo y todo el planeta conoce como política actual. Estamos hablando claramente de la polarización que existe dentro del ámbito político. Y usted bien entiende a lo que me refiero, porque hay cientos de miles de millones, por decirlo de alguna manera, quizás estoy exagerando y pido perdón por eso, pero es una forma de dibujarlo, ¿no es cierto?, de partidos políticos. ¿Les suena eso? ¿Cuántos partidos políticos hay en su nación? Ya, dejémoslos ahí. Observe lo siguiente. Quienes crearon la política que hoy existe, la moderna, es decir, derecha e izquierda, ¿les suena eso? Los partidos de derecha, los partidos de izquierda. En otras naciones le dan otros nombres, pero estamos hablando exactamente del mismo fenómeno. Resulta que tenemos a unos personajes muy importantes a nivel mundial y muy conocidos. ¿Sabe quiénes son? Los masones. Y claramente los masones trabajan con Grecia de la mano, que eso más adelante, cuando estudiemos a los masones, usted se va a dar cuenta. Entonces resulta que tenemos a los masones hoy día gobernando las naciones, y ellos son los que dan el origen a lo que hoy día nosotros conocemos como izquierda y derecha a nivel de política mundial. Entonces, vamos a ver cuándo fue el inicio de esto, en qué año fue oficialmente manifestado este tema. Yo se lo voy a leer literal. Dice, la distinción entre izquierda y derecha se aplicó por primera vez a la política en la Francia revolucionaria. No sé si les suena la Revolución Francesa. Latinoamérica, si me estás oyendo y estás escuchando y estás hoy día conociendo todo esto que estamos enseñando, ¿te suena a ti, Latinoamérica, la Revolución Bolivariana? ¿Te suena la revolución, la palabra revolución cubana? Acá en Chile, la revolución, compañero, ¿te suena o no? Bueno, no es ninguna novedad. Curiosamente, la primera revolución fue en Francia y resulta
que, no sé si a alguien le suena estas palabras, la Asamblea Constituyente inició sus trabajos en 1792. Los diputados se hallaban divididos en dos grupos enfrentados, el de la Gironda, ¿no es cierto?, o Gironda, que se situó a la derecha del presidente, y el de la montaña, que se situó a la izquierda. Usted se podrá dar cuenta que, a ver, sí, esto es historia, y usted quiere averiguarlo. Obviamente los masones han hecho público todas estas cosas que han hecho, y usted lo podría encontrar inclusive en una página de internet, Masones por la Masonería. Sí, amados, es así. Hoy día ya no esconden nada. Y gracias, Señor, por traernos luz y revelación justamente de conocer los orígenes de todo lo que hoy día se maneja a nivel global. Entonces, los masones claramente fueron los que crearon la izquierda y la derecha a nivel de los diputados de la época, y ellos también fueron los que crearon el sistema de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿hay algo nuevo bajo el sol? En absoluto. Y el punto es lo siguiente: ¿esto ha tenido algún tipo de fruto? Históricamente, no. Y bueno, seguimos insistiendo, y se sigue, etcétera, etcétera. Usted ya entiende a lo que voy, ¿no es cierto? Ahora, una de las finalidades con las cuales los masones dijeron, momento, dejemos esto aquí. No nos pongamos en acuerdo. Ustedes quédense acá, ustedes quédense allá. Pero a la larga, si usted se puede dar cuenta, estamos hablando de una mano derecha y una mano izquierda, pero perteneciente ¿a qué? Al mismo cuerpo, a los masones. Y observe lo siguiente: ellos dijeron, vamos a dejar finalmente estas dos líneas políticas para regir al planeta, y vamos a usarlas para gobernar a los simples. Es decir, está dejando en claro que ellos están viendo para poder gobernar a los ignorantes, a los que creen a la palabrería de los políticos que hoy día se conocen. Estratégico, por supuesto. Astuto, por supuesto que sí. Manipulan al ignorante, manipulan a la persona que no tiene estudio, a la persona que realmente cree en la falsedad que la política vende. Y así es como justamente hoy día están gobernados todos los gobiernos de las naciones del planeta. Ahora, claramente, esto opera en las personas que no tienen entendimiento de la verdad. Entonces usted podrá entender que dentro de la Asamblea Mesiánica podrán haber partidos políticos, podrán haber personas que piensen que es de izquierda o de derecha, o perteneciente a alguna persona que sea literalmente un discípulo de Mashiach, perteneciente a este tipo de cosas. Inaceptable, imposible. No debería ser así. Nosotros gobernamos el planeta, y debemos de gobernar el planeta y por toda la eternidad, pero hay que empezar desde ahora, y para eso implica justamente las herramientas espirituales que tenemos también. Y si alguno es llamado para estar infiltrado, entre comillas, dentro del ámbito político de su nación, es justamente para honrar al rey y para establecer justicia a través de la Torá. Amados, aún más quiero colocar acá algo, un pequeño detalle. Muy distinto de hacer política que gobernar. El cielo gobierna a través de sus hijos. Y una de las cosas que tenemos que entender es que claramente dentro de Grecia, que lo vamos a ver justamente el próximo Shabbat, también existe la división. Y es por eso que también existen tantos partidos políticos, porque es imposible que se puedan poner de acuerdo en su mente. Algo que le estoy dejando por adelantado, que es exactamente lo mismo que ocurre hoy dentro de la asamblea. Porque usted se podrá dar cuenta que la Asamblea Mesiánica lamentablemente ha sido dividida, fraccionada en cerca de más de 40.000 denominaciones a nivel planeta. Amados, un abrazo a la distancia desde los montes de Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.